Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos ya en este tiempo ordinario, en este miércoles 15. La palabra de Dios viene a nuestro encuentro a través de la carta a los Hebreos, capítulo 2, del 14 al 18. Hermanos, ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, Jesús también debía participar de esa condición para reducir a la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de muerte, es decir, al diablo, y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte, porque Él no vino para socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. En consecuencia, debió hacerse semejante a todos sus hermanos para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Queridos amigos, y pone y añade este día la carta a los Hebreos. Algunos elementos esenciales que nos hacen entender el plan de salvación de Dios. Primero, ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, Jesús también debía participar de esta condición. Vea la encarnación. Yaicuana, contexto histórico. Peñan de Yahuerohuatágina, Peñan de Recoebe, en el día a día, lo que nosotros vivimos. Es ahí donde entra Dios. Tenemos que dejar, queridos hermanos, todo lo que significa el aspecto mágico cuando entendemos de la religión como si fuese una cosa que está fuera de nuestra realidad. Es al contrario. Ñandeyara o uja y que venían de Tajanguaisha, con nuestros criterios y valores que nosotros estamos teniendo para poder imitar lo que Dios quiere, imitando a Jesús que se ha encarnado, para que hagamos de nuestros valores valores que sirvan para la construcción de nuestra comunidad. Un segundo elemento para reducir, dice, a la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar de este modo a todos los que viven completamente esclavizados del diablo. Nos dejamos llevar por el mal, porque somos egoístas, buscamos, somos angurrientos, queremos todo para nosotros y no nos damos cuenta que nuestro yo que hoy y entonces nosotros preferimos explotar la ley del más fuerte. ¿Cuántas veces hablamos de la ley maquiavélica? Yo puedo pisar la cabeza de quien sea con tal de que yo llegue a mi objetivo. She ahí me pondrá y lo demás que le coma michi. Y por eso dice, el Señor vino para reducir a la impotencia al diablo. Entonces la ñandella de canas allí. Y el tercer elemento, queridos hermanos, en consecuencia, debió hacerse semejante en todo a sus hermanos para llegar a ser ese sumo sacerdote misericordioso. Acerquémonos al Señor, miremos, entendamos, yaguapú, haya calcula, haya lleve veñan de yara vega tu janguaya veñan de ya poco tapecoa. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.